que nos atienda. Seguimos nuestra conversación de aquel momento del estupor, del estrépito. Creo que fue al día siguiente de la entrevista que habíamos tenido con Espert, ¿no? Al día siguiente. Fue al día siguiente. Andrés, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? No sé si no fue el mismo día, inclusive. Pero quería expresarte mi admiración por la manera en que entrevistaste a José Luis Espert. Porque al mismo tiempo fuiste incisivo y respetuoso. No es fácil conseguir las dos cosas en el periodismo argentino actual. Ni argentino ni mundial. Te agradezco el cariño. De todas maneras, yo creo que las preguntas eran bien elementales, que cualquiera de nosotros lo hubiera podido llevar adelante, al menos en lo lógico, ¿no? No cualquiera. A ver, ya que me abrís esto, el respeto es también por la consideración. He tenido una relación de trato, no soy amigo ni fui amigo de Espert nunca, pero hemos tenido nos conocemos de hace muchos años, como podría ser con cualquier otro dirigente político del espacio. Digo del espacio no kirchnerista porque, bueno, con el kirchnerismo, por la famosa y maldita grieta, no hemos tenido chances tampoco de tener demasiadas entrevistas, que las tendría, por supuesto, sin duda. Pero vamos a la clave. Dijiste vos la palabra clave que como abrió una ventana, se quedó sin campaña. La Libertad Avanza, y los hechos posteriores fueron confirmando dentro del gobierno, con las encuestas en la mano, con el tráfico de las redes, que verdaderamente esto estaba pasando. No se podía hablar de otra cosa. Si el gobierno decía, bajamos la inflación, le iban a responder, pero Espert. Si el gobierno te decía, conseguimos el apoyo de Estados Unidos, le iban a decir, Fred Machado. No se podía hablar de otra cosa mientras Espert fuera candidato. Tenían que bajarlo, tenían que minimizar daños. Vos hablás de reset, que es un buen planteo, no es solamente control de daños, es empezar de nuevo. Quizás sea tarde para empezar de nuevo. Hoy mismo, la propaganda de Espert se sigue difundiendo en los medios de comunicación. Todavía no consiguieron reaccionar, no para bajar la boleta, eso viene después, para bajar la publicidad, donde Espert sigue anunciando algo que causaba gracia cuando todavía era candidato, porque uno estaba pensando en Fred Machado. Sí. Esa falta de reacción demuestra las carencias de un partido nuevo. No se los puede culpar por eso. En todo caso, se los puede culpar por la arrogancia de haber pensado que ya estaban establecidos y podían hacer lo que querían. Pero estas cosas pueden pasar, y vos planteabas la doble vara que existe. Porque a los kirchneristas no se los evalúa con la misma exigencia que a los no kirchneristas. Pero existe en todo el mundo. Claro. Es un fenómeno muy conocido que los sectores populares tienen más tolerancia a la corrupción que las clases medias. Mirá. Porque para los sectores populares todos son corruptos. Claro. Entonces los corruptos tuyos por lo menos te defienden. Para las clases medias no, las clases medias creen en la honestidad. Por lo tanto, un partido, una oferta electoral de clase media no puede ser corrupta. La doble vara es estructural, va a estar siempre ahí. Bueno, por lo tanto, tenés que portarte mejor que los otros. Bueno, mira, has dicho algo clave, porque tuve la oportunidad, y la verdad que me alegra, habérselo dicho al propio Espert en la nota. En la nota, cuando era, pero Grabois, le digo, saquemos a Grabois, porque tu electorado pide otra cosa. Y se lo dije en la entrevista, los votantes kirchneristas no le piden la prueba de la blancura a sus candidatos, pero los votantes liberales republicanos, el votante de Juntos por el Cambio, sí. Entonces, ahí ha habido una gran confusión y sigue habiéndola. Yo veo que en las redes todos piden la renuncia de Grabois. ¿Por qué el periodismo no pide la renuncia de Tayana, la renuncia de Grabois, la renuncia de todos los multiprocesados que tiene el kirchnerismo? Simplemente porque el electorado propio no le importa. O porque ya lo hicimos. O porque lo hicimos muy bien, Nico. Lo tengo a Nico Wiñaski. O porque nos cansamos de señalar las corrupciones del kirchnerismo a lo largo de 20 años. Son diferentes demandas, precisamente porque son diferentes electorados. Y por eso Ficha Limpia lo presenta el electorado republicano, el de clase media. Exacto. Porque eso no le interesa a los sectores populares. Y esto no es crítica, es una explicación de por qué los seres humanos pensamos de dos maneras diferentes en función del lugar que ocupamos en la estructura social. Pero Ficha Limpia lo que hacía es inhabilitar electoralmente a los condenados en segunda instancia. No se hubiera aplicado a ninguno de aquellos que están en discusión. Exacto. Ni a Tayana, ni a Grabois, ni a Pitu Salvatierra, que ya cumplió la condena. Así que a veces los republicanos tratan de compensar con leyes el mal comportamiento. Sí. Y las mejores leyes no compensan el mal comportamiento, hay que portarse bien. Te quiero preguntar algo. Independientemente del resultado electoral que pueda obtener, ¿te parece saludable finalmente
aunque tardío, aunque, como decís vos, con la torpeza, la improvisación de una fuerza nueva, ¿te parece saludable finalmente la decisión que se toma? Sí, para el sistema y para el gobierno. El gobierno no podía hacer campaña, esto es lo que hablamos la otra vez, Pablo. No había manera de hablar de algo que no fuera el escándalo de Spert con Fred Machado. No había otro tema. Ahora por lo menos vamos a poder discutir incluso leyes para combatir la corrupción. Pero hasta ese momento solo se podía discutir el caso, el escándalo. Ahora se pueden discutir políticas, aunque sea manchado, aunque sea desconfiado. Pero podemos hablar de otra cosa que no sea un escándalo. Y al menos el gobierno, estoy pensando en Patricia Bullrich, estoy pensando en el propio Diego Santilli, que fue ministro de Seguridad, que se enfrentó a algunas bandas narcos aquí en la ciudad de Buenos Aires, pueden retomar el valor del diferencial. Puede, en un debate, imagino, Santilli Tayana ya lo está invitando a un debate, va a poder decir no somos lo mismo. Es que incluso fue el primer concepto que dijo Milei y que empezó a decir Santilli, no somos iguales. Claro, pero para eso tendrían que demostrarlo, ¿no? Claro. Bueno, Santilli, que viene del peronismo, a lo mejor con Tayana puede recordar viejos tiempos. Pero Patricia, que también viene del peronismo, definitivamente se quedaba sin tema. Exacto. Porque ¿qué va a hablar Patricia si no es de seguridad? ¿De economía? Exacto. Los principales candidatos, y Petri, ministro de Defensa. Exacto. Los tres principales candidatos de Milei eran Spert, Bullrich y Petri. Y Spert dejaba a Bullrich y Petri sin tema, sin campaña. Claro. Y alcanzan 15 días de nueva campaña para... La verdad que no sé cómo están las encuestas, ni... Nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque hasta el mismo domingo no se va a saber. Para dar vuelta a un resultado, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Darlo vuelta seguro que no. El gobierno va a perder la provincia de Buenos Aires, porque siempre la perdió. La perdió Milei, que salió tercero en la primera vuelta del 2023, la perdió Milei contra Massa en el balotaje y la perdió naturalmente contra Kicillof hace un mes y medio. La va a perder, lo que tiene que hacer es perderla con dignidad, para que ganando el interior del país, gane el total del país. Bueno, ese tuvo que ser siempre el cálculo. A ver, Andrés, Santilli tuvo una leve victoria o no? Sí, no, sí, en la intermedia. Claro. Y la legislativa de Esteban Bullrich y la legislativa de Esteban Bullrich a la propia Cristina Fernández de Kirchner. Claro, lo que pasa es que ahí el peronismo no estaba unido, había tres listas. Exactamente, pero claro, ese no es un dato menor. Ahora, Santilli entra, digamos, recién lo decíamos, ¿no? Como ese equipo que pierde 6-0, faltan 15 minutos. Si mete un gol o mete 2 goles y descuenta, ya gana. Sí, porque la idea no es ganar la provincia de Buenos Aires. Lo que quieran hacer es ganar en el país y para eso necesitan la suma. Pero sobre todo los legisladores. La provincia de Buenos Aires elige 35 diputados. Si a vos te pasan por encima, te sacan muchos diputados de diferencia. Si vos arrimás, entonces metés más diputados y se los robás al otro. Además es un partido de dos, porque hay pocos terceros en juego. Significa que cada diputado vale doble. Cada diputado que gana uno se lo roba al principal opositor. Sí. Y para el gobierno esto es clave. Está compitiendo directamente con su rival en la provincia con más legisladores y por lo tanto tiene que arrimar. Claro, y ahí te dejo, Nacho. Y también había un factor. El tema Santilli se había nacionalizado. Entonces, los candidatos, me contaban, los candidatos de la Libertad Avanza en provincias argentinas tenían dificultad para hacer campaña, porque sus rivales se aprovechaban del tema. Entonces, no fue solo un fenómeno de la provincia de Buenos Aires. Realmente, el que lo contaba... Que tiene data muy de adentro siempre, Santi Fioriti, me contaba, mirá, la entrevista se viralizó, hicieron un estudio dentro del gobierno que llegó a lugares para nada politizados, por lo tanto estaba muy compleja la situación de Spert. El alto conocimiento del tema llegaba al 95-96%. Sí, entiendo que dentro del gobierno evaluaron dos datos. Uno fue la nacionalización del escándalo. Y el otro fue la diferencia de que se abría en la provincia de Buenos Aires. Todas las encuestas son provisorias. Pero se hablaba de una brecha del 20%, de 20 puntos porcentuales. Claro. Es demasiado, es ilevantable. La cantidad de legisladores que perdés por una catástrofe como esa, no la compensás con el resto del país. Así que ahí es cuando recalcularon. Cuando Milei recalculó, como dicen ustedes, esa es la información que tenemos, porque Karina insistió. ¿Crees que puede haber, esto es versión, nadie la puede confirmar, ¿crees que pudo haber alguna advertencia de Estados Unidos ante la inminencia de la reunión Trump-Milei? Creo que sí, pero no tengo información. Es pura especulación. Andrés... Sabemos que Estados Unidos le pidió que construya gobernabilidad.
Y para eso lo que tiene que hacer es hacer un buen desempeño electoral y construir una coalición posterior con los gobernadores. Para un buen desempeño electoral tenía que sacarse el lastre de encima. Así que si no se lo pidieron con nombre y apellido, le hicieron todos los ruidos correctos. Andrés, justamente esto, el 27 de octubre se dice arranca otro gobierno con incorporaciones que propone Macri, lo admitió el propio presidente, ahora hay áreas que parece que él considera que no funcionan, es toda una novedad, pero digo, esto en función del acuerdo que pide Estados Unidos y de lo que le estaba pidiendo un sector del electorado que lo votó en balotaje, ¿crees que puede ser tan o más importante que lo que pasa el 26? No estoy tan seguro de que Macri sea la clave. A Con el ver. mayor respeto por Macri, que es alguien que la vio, que tiene una prudencia y que le avisó con tiempo. La clave son los gobernadores. Mirá. Históricamente los gobernadores manejan el 25% de los legisladores. Los gobernadores arman las listas en sus provincias, 25% del Congreso les responde. Macri tiene cada vez menos peso, en parte porque muchos de los miembros del PRO que van al Congreso ya son violetas. Y muchos de los otros que quedan afuera eran los que podían haber negociado un acuerdo para apoyar. Además, Macri tiene una baja imagen pública, con mucho pesar para los que lo quieren, pero no tiene gran capacidad de movilizar electorado. Así que en este momento los gobernadores son más importantes que Mauricio Macri. Macri le da una especie de barniz de respeto, confiabilidad en el exterior. Pero Macri no es visto como un dirigente que haya triunfado, al contrario. Claro. Y por eso lo que necesita Milei es aliarse con triunfadores, que son los gobernadores, que históricamente triunfan en 20 de cada 24 provincias, elección tras elección. Hablamos de Estados Unidos. Si me permitís, brevemente lo quiero incorporar a Damián Di Pace con el factor económico, los mercados, la expectativa que hay sobre las negociaciones que está llevando adelante Luis Caputo en estos momentos en Washington, porque la semana anterior decíamos que las dos tormentas del gobierno era el dólar y Spert. Acaban de despejar una de las variables, la otra es una incógnita. ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo va, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora, ¿cuál es la foto que ven los mercados para vos? Bueno, la foto que ven los mercados es cada ruido político efectivamente genera mayor distancia de la posibilidad de reformas. A mí me parece que hay dos situaciones, ruido político y situación financiera. Si yo soy acreedor de Argentina, quiero ver más dólares en la Reserva Banco Central de la República Argentina. ¿Este swap con Norteamérica está condicionado al resultado electoral? Probablemente. Lo que sí podrá anticipar es cómo sería después del resultado electoral. Pero digamos, la frontera es el 26 de octubre. Entonces, ahí hay dos situaciones. Una es tema político, me sumo a lo que recién estaban hablando respecto de qué pasa en el campo de la política, lo que estaba diciendo Andrés, y otro la situación económica financiera. Me parece que este swap con Norteamérica efectivamente tendrá letra chica, me parece que va a venir después de cuáles son el resultado después de esta frontera electoral del 26 de octubre, sin ninguna duda. En el medio, el mercado va anticipando. Todavía el riesgo país sigue elevado, hay mucha apuesta futura, hoy cerrando en 1.590 pesos. Tipo de cambio estuvo estable, riesgo país bajando, cediendo, manteniéndose estable. Probabilidad de alguna eliminación de bandas, un tipo de cambio más flexible. Nadie espera que el tipo de cambio explote, pero probablemente haya una necesidad de acumulación de reservas que efectivamente se termine acordando y a la espera de respaldo crediticio del Tesoro americano, este swap de monedas que va a ser muy importante para la gestión de Javier Milei de acá en más, para mostrarle al acreedor que Argentina va a tener posibilidad de pago futuro, ¿no? ¿De qué depende, Andrés, la firmeza, la solidez o la duración en el tiempo del apoyo único que ha recibido Milei? Si lo preguntabas hace un mes, te hubiéramos dicho de la credibilidad que Milei le pudiese transmitir a Trump. Hoy tenemos que agregar de la capacidad que tiene Trump de entregar semejante apoyo en contra de su base electoral y, por supuesto, de la oposición demócrata. Claro. Así que ya no es gratis. Hasta hace 2 meses hubiéramos dicho es gratis, Trump hace lo que quiere. Muy Hoy estamos bien. viendo que no. Muy bien. Cuando Scott Bessent manda aquel mensaje que no se entendió al principio, pidiendo que se termine con las exenciones fiscales, es decir, repongan las retenciones, es porque los agricultores americanos estaban enojados de que nos prestaran plata para que bajemos las retenciones y le vendamos a China la soja que China no les compra a ellos. Además de América primero, Estados Unidos primero, que es el lema de Estados Unidos, no se condice con, ahora dicen, no regalarle, no darle plata. Un swap, bonos, se están buscando la manera. La primera comunicación es, tenemos estos 3 mecanismos y todo lo que se nos ocurran. Con lo cual... Dice, no, plata no.
Claro, con lo cual, a ver si razono, corregime, el hecho de que para Trump haya un costo del apoyo a la Argentina redobla la presión para que los deberes que tenga que hacer la administración de Milei sean mucho más prolijos y que demuestren resultados, volviendo a la idea de lo que le piden: gobernabilidad, asociación, masa crítica para las reformas. Así es. Bueno, recién lo comentaba Damián. Le pedían 3 cosas, ¿no? Que aumente las reservas, que flote el dólar y que genere gobernabilidad. Ahora le piden también que no sea corrupto. Claro. De ahí, suponemos, el pedido de que se corra Spert, que si no se lo hicieron con nombre y apellido, no hacía falta. Claro. Pero eso sobre todo para construir gobernabilidad, para hacer una buena elección que le permita generar una alianza con los gobernadores. Si hacía una pésima elección, no hay alianza que lo salve. Claro. ¿Nico? Sí, una pregunta para los dos. Si finalmente llega un swap de los Estados Unidos o se anuncia, ¿hay algún otro país del mundo que tenga un swap de China y de los Estados Unidos, como podría tener la Argentina? Yo particularmente desconozco, pero me imagino que sí. Acá lo importante es que no sea condicionante para la relación China, que en principio no lo es, Nico. Básicamente, ¿por qué? Porque viste que lo que manifestaba recién Andrés, cuando se generó este tema de retención cero de alivio temporal para la liquidación de las exportaciones, el primer llamado de los productores agropecuarios americanos dice: che, esperá, le estamos financiando la liquidación de la exportación argentina, que la va a enviar a China. Lo que más me preocupa no es si es doble, sino si hay condicionamiento con esa relación con China. Y te explico por qué, Nico, me preocuparía. Porque Argentina va a abrir una relación comercial con Estados Unidos. Pero ojo, que la venta de alimentos y el futuro de la venta de alimentos en Argentina está en Asia y el sudeste asiático. De hecho, ¿quién es el mayor comprador de Argentina en materia agroindustrial? Es decir, valor agregado, no es ni Estados Unidos ni China, es Vietnam. Entonces el futuro está en el sudeste asiático, ojo. Gracias, Damián. Un placer. Abrazo grande. Andrés, perdón, querías aportar sobre esto que preguntaba Quería Nico. ratificar lo que dijo Damián y contestarle a Nico, que estamos en una experiencia nueva, porque hay una hegemonía dual en el mundo, 2 potencias, que hasta ahora no eran excluyentes. China avanzaba cuando Estados Unidos retrocedía, no se enfrentaban. Claro. Trump decidió frenarse y por lo tanto detener la avanzada china. Y Argentina está en el límite. México es de Estados Unidos, de esto no caben dudas. El sudeste asiático es cada vez más de China, aunque hay resistencia porque los países le tenían miedo, pero Estados Unidos empuja a India, a Brasil y al resto y a Asia a que vayan contra China porque los maltrata y los arancela. Argentina está en el límite en el que todavía se puede dar el lujo de jugar a 2 bandas. No hay muchos países que tengan esta posibilidad. Es la distancia geográfica y la irrelevancia la que nos lo permite. Qué cosa, Sí. qué cosa Bárbaro. fatal, ¿no? 2 fatalidades. La irrelevancia y nuestra geografía fatal. Gracias, Dami. Te quiero hacer escuchar a Francos. Hoy habló, es la nota con Eduardo, ¿no? Yo al menos lo escuché con Eduardo esta mañana, Guillermo Francos. Sí. Error de comunicación, dijo, ¿no? Dale. Es que Spert al principio no tuvo la suficiente claridad para expresar la situación, eso generó dudas, sospechas, y yo creo que fue un error de comunicación. Me parece que encima él es una persona muy vehemente. Sí. Mintió demasiado, Guillermo, mintió. ¿Cómo? Mintió demasiado. Muchas Bueno, veces. yo creo que él se equivocó por eso. Yo creo que él, pero no sé si habrá sido por temor a la expresión pública o cuál ha sido el motivo fundamental, pero de mi punto de vista, una buena comunicación. Sí. Y esto lo digo, Eduardo, yo no puedo creer que él haya estado vinculado desde el punto que se lo pretende vincular, pero claramente dejó esa sensación en la opinión pública y lo Obviamente. reparó él mismo de esta manera, renunciando a la candidatura. Estoy de acuerdo con la acotación que hace Eduardo, ¿no? Mintió demasiado. Fue como una mentira pueril. ¿Viste cuando te mienten los chicos y rápidamente se revela que te están mintiendo y se trata de reconstruir una verdad con diferentes versiones? A mí quedó desmantelado. Spert se autodesmanteló en etapas encima, ¿no? A partir de la entrevista que dio acá, yo lo escuché luego. Pensó que pasaba. Ese video Sí. va a pasar a la historia esto como uno de los errores de comunicación política más graves o más infantiles que yo he visto. Andrés, vos sos el experto.
Sí, me parece que Franco lo dijo mejor que nadie porque lo dice desde adentro y desde el reconocimiento del error. La entrevista con vos y la lectura de esos 6 minutos, inexplicable. Porque si van a preparar una coartada, que le preparen. Si va impreparado, si va mal preparado es una cosa. Si prepara bien. Hizo las dos cosas mal. Fue espontáneamente primero a decir lo que le salía de la tapa de la cabeza y después hizo una preparación que quedó peor que la improvisación. No hubo manera de arreglar porque cada vez que hablaba era peor. Cuidado que la mentira, la ambigüedad, la distorsión están de moda. No siempre dan mal resultado. A veces funciona. Pero vos tenés que tener convicción y poder para que funcione. Y a él le faltaron ambas cosas. Qué maestro, siempre me deja pensando. Andrés, un placer tenerte como siempre. Un lujo. Mutuo, Pablo. Gracias. Abrazo enorme. Andrés Malamud.